Hoy cumplimos 10 años aquí en la Cocina de las Noticias, es un orgullo enorme para nosotros y fundamentalmente tener la posibilidad de dialogar a continuación con alguien que nos acompaña hace muchísimos años también, muchísimos años. Sergio Ruricchi es doctor en comunicación social, especializado, doctoral, tiene una especialización doctoral, bien digo, en comunicación no verbal y es licenciado en antropología y tengo el gusto de recibirlo. Tenemos el gusto de recibirlo. El doctor Ruricchi con nosotros. ¿Cómo está, Sergio, querido? Hola, Silvio. En primer lugar, felicitaciones por los 10 años y qué honor estar en este programa. Te lo mereces. Siempre nos acompañaste. Gracias. Siempre nos acompañaste. Y te lo agradecemos mucho. El honor es nuestro, es todo nuestro. Sergio, antes de ir al lenguaje no verbal, me gustaría conocer tu impresión en relación a lo que vivenciaste en el discurso de Javier Milei. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cuál es tu análisis? Fuera del lenguaje no verbal, después nos metemos de lleno. Cómo no. Se ha hecho mucho análisis político del discurso y me parece que se ha hablado ya de, no sé si de todo, pero está cubierto el tema desde lo político. A mí se me ocurrió tratarlo desde un lugar antropológico, sí, ya que soy antropólogo. Sí, buenísimo. Psicológico también, porque la línea que yo sigo dentro de la antropología es la antropología psicológica, que es una corriente específica dentro de la antropología, e incluso podemos tocar la cuestión espiritual, ya que el propio Milei hace referencias al Viejo Testamento, Sí. En fin, son los temas. Lo primero que a mí me impacta es que Milei habló y venía hablando de lo que no se habla, de lo que nadie dice, y eso tiene mucho poder. Hablar de lo que los demás callan, hablar de lo que está enfrente de las narices de todos, decirle a aquellos de quienes hablan las cosas en la cara, es algo que no hace prácticamente nadie, e incluso si reflexionamos respecto a si lo hacemos nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, nos vamos a dar cuenta de que ahí puede haber más bien un déficit antes que un exceso, como podría ser en algunos casos cuando en la política podría llegar a ser excesivo, quizás desde lo estratégico, pero sin entrar en política, hay un movimiento que inició un psicólogo norteamericano que se llama Brad Blanton, que tiene un libro que es el fundacional de este movimiento, que se llama Radical Honesty, honestidad radical. No es político, nada que ver con los radicales. Sí, no, totalmente. Ir a fondo. ¿Cómo? Claro, totalmente, digo, sí, se entendió a la perfección. Es ir a fondo con lo que verdaderamente uno piensa, con lo que verdaderamente uno siente, arriesgarse a hacerlo. Y es interesante que Brad Blanton plantea en su libro, Honestidad Radical, que las enfermedades, y no solo psicológicas, sino físicas, ya que está dentro de una corriente psicosomática, provienen fundamentalmente de la mentira. Nos enfermamos porque mentimos. Mentirnos a nosotros mismos, mentirle a los demás, ser hipócrita es una de las peores cosas que uno puede hacer por la propia salud. En principio psicológica, pero luego es dentro de lo psicológico lo que más va a repercutir físicamente, más que ninguna otra cosa. Y esto es algo que muy pocos se plantean. Existe un margen en el cual yo puedo avanzar en términos de honestidad, en términos de decir las cosas como son. ¿Qué ha admirado la gente del discurso de Milei, quienes lo admiran? Precisamente esto, que por primera vez alguien le dijo en la propia casa, el del Congreso, la Casa de los Diputados, muchos de ustedes son ricos. Sí, totalmente. Sí, y la gente es pobre. Y la gente es pobre. ¿Y de dónde? Lo que implica esa pregunta también, ¿y de dónde salió esta riqueza? ¿Cómo es que siendo políticos se volvieron ricos?
y un montón de otras cosas más que dijo, que acerca del Estado, por ejemplo, o sea, de las patologías del Estado. El Estado puede ser muy patológico, menos patológico. Habría que ver si realmente puede ser otra cosa que no sea patológico, porque desde la antropología también hubo un antropólogo muy conocido, muy famoso, muy reconocido en el campo, que se llamó Pierre Clastres, que curiosamente estudió al pueblo guaraní, que curiosamente no es originario de la Argentina en principio. Por supuesto que estaban acá antes de la llegada de los españoles. Sí, exacto. Pero originalmente vienen del macizo de las Guayanas, vienen del norte de Brasil. Ese es el lugar original de los guaraníes. Que los hablantes de idiomas guaraníes son muchas tribus, no solo las que existían y existen en nuestro territorio nacional argentino. Y lo que cuenta es algo curioso, y es que ellos emigraban cada vez que la sociedad se ponía demasiado densa en términos de acumulación, podríamos decir, de mentira. La gente no se estaba tratando con honestidad. Esto para citar uno de los puntos nada más que sí. está implícito en este deseo migratorio. Y lo que hacían, guiados por sus chamanes, por sus hombres sabios, era abandonar todo e ir en busca de la tierra sin mal. Creían que en algún lugar ellos iban a poder establecerse y que la sociedad no se iba a corromper. Este sueño de ir en la búsqueda de la tierra sin mal, es una tierra prometida, tiene un punto de contacto muy fuerte con nuestra tradición judeocristiana. Sí, exacto. Es algo que ha quedado en términos de la conciencia colectiva muy olvidado. ¿Queremos ir hacia una tierra sin mal o más bien estamos del lado de aquellos que aceptamos que las cosas son como son y que no se pueden cambiar? Corrupción hubo siempre. Uh-huh. Como que ese no es el punto central de la cuestión, que la corrupción no es lo que degrada a las sociedades, y una sociedad degradada, ¿cómo va a poder avanzar? En cualquier sentido que uno se le ocurra, no va a poder avanzar. Degradarse a través de la corrupción significa ir hacia la muerte. Wow. Se habla de la corrupción de los cuerpos cuando se muere una persona, el cuerpo se corrompe, exacto. Se degrada. Sí, totalmente. Exactamente. No es solo la sociedad argentina, ¿no es cierto? Estamos viviendo un tiempo muy especial en el cual muchísimas sociedades del mundo que qué fallido, ¿no? Tener como ejemplo. Sí. Qué fallido. Fue un error de dicción, no la pude pronunciar bien a la palabra. No, digo suciedad, corrupción. Claro. Ahora, qué interesante todo lo que nos acabas de comentar y esta reflexión desde lo antropológico. Sí, nos pareció muy, muy interesante. Ahora, yendo al lenguaje no verbal, lo primero que te quiero consultar es si el atril, ¿sí?, que eligió Milei para llevar adelante su discurso, influyó de alguna manera en torno a sus movimientos y gestos. Sí, yo creo que el uso del atril es algo que lo hace sentir más cómodo. El atril te da un apoyo importante. En primer lugar, toda la parte inferior del cuerpo queda cubierta. Por lo tanto, vos sos una especie de busto. Es decir, tu cabeza y la parte superior de tu torso es lo que está expuesto. El resto del cuerpo, la parte inferior del cuerpo, queda cubierto. Y eso te da una sensación de protección. Si pensamos en el debate con Massa optó por la estrategia de salir detrás del atril y mostrarse más como una forma de querer decir, acá está todo lo que soy. Pienso que la gente tiene que optar, todos debemos optar por aquello que nos hace sentir más cómodo para poder cumplir con una meta, en este caso una meta comunicacional, además de política, de la mejor manera posible. Y si a él le sirve eso, me parece que es un recurso perfectamente legítimo. De todas maneras, en la situación en la que estamos,
a mí me da un poco de pudor hablar de las minucias de la comunicación no verbal, de los detalles. Si bien en los detalles puede estar incluso hasta lo más importante en algunas ocasiones, hay cosas que en este caso, temas que son tan radicales, que el detalle de la comunicación no verbal empieza a desdibujarse. Se puede decir que ha cambiado bastante su forma de presentarse a sí mismo como presidente en función de su rol. Ha disminuido muchos de las cosas raras que hacía antes para llamar y atraer la atención, lo cual me parece que es saludable. Y acá viene el peligro, y vuelvo a lo religioso, a lo espiritual, de la idolatría. De hecho, la Torá, sí, los 5 libros de Moisés, el Viejo Testamento, advierte muchas veces de que no se debe confiar en los líderes políticos. Advierte que la naturaleza propia de los líderes políticos es algo que está ligado, más allá de las buenas intenciones regulares que pueda tener ese político. Ya ese lugar, ocupar ese lugar de líder social, es un lugar complicado en términos espirituales, ya que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo dijo creo que Luis XVI o algo así. Algún Luis, rey francés, creo que se le atribuye esa frase a él, pero más allá de quién sea el autor, parece ser una verdad, muchas indiscutible prácticamente. Muchas personas volcadas a la política comienzan sus carreras con intenciones cercanas a lo noble o con aspectos altruistas de sus intenciones, y se van degradando. De nuevo, la cuestión de la corrupción, la cuestión de no poder mantener los principios firmes y no ceder ante las tentaciones, los intentos de cooptación o de compra o de soborno, y en el entorno de la lucha por el poder a los máximos niveles nacionales e internacionales, ya que Milei se proyectó internacionalmente de una manera que no se ha proyectado prácticamente ningún presidente argentino. Con la cuestión de las redes uno puede ver que hablan de Milei. En Japón hay un imitador en la televisión que hace de Milei. No lo sabía, mirá qué dato. Sí, apareció un japonés con una peluca tipo Milei, también en Israel. Hubo alguien que apareció en un programa de televisión con la peluca, un argentino, que lo imitaba. Y dijo, es bastante gracioso, si hubiera tiempo te lo podría comentar. Pero, de modo que ha tenido una replicación, una multiplicación su imagen. Además tenemos que tener en cuenta el discurso en Davos, en el Foro Económico Mundial. Para que la gente sepa, el Foro de Davos es una empresa privada. No es ningún organismo multilateral, es una empresa privada, igual que la Organización Mundial de la Salud, y de hecho son socios. Son empresas privadas, financiadas privadamente, en el caso de la OMS, por ejemplo, con los laboratorios, o la Fundación Bill y Melinda Gates. En el caso del Foro Económico Mundial, con el pago de los aportantes, pero fundamentalmente, inicialmente por su fundador, que es Klaus Schwab, que es el heredero del principal imperio siderúrgico de Europa, valuado en 500.000 millones de euros. Krupp-Thyssen, el grupo Krupp-Thyssen. Bien, son cuestiones privadas. Y él fue a ese lugar, que es privado, a decirle a los dueños del lugar, y todos los que estaban ahí para rendirle pleitesía al dueño del lugar, y rendirse pleitesía entre ellos, fue a decirles, ustedes están equivocados. Ahora, ¿es hipócrita? Lo ha hecho para ganar popularidad a nivel de la gente que no sabe realmente lo que está pasando acá, porque todos los comentarios que uno ve en las redes en el exterior son hiper positivos. Lo ven como un héroe mitológico, prácticamente. Forbes, no recuerdo el nombre de pila del señor Forbes, el creador del índice de las 500 empresas más importantes, más ricas del Forbes, mundo.
Sí. Le mandó una carta abierta, grabada, que está en internet, muy interesante. O sea que el nivel de llegada, bueno, en la entrevista que le hizo Tucker Carlson, probablemente el periodista más importante del mundo en términos de que lo ven 150 millones de personas, como por lo mínimo, ¿no? Uh-huh. Que lo ven. De modo que esta proyección que él ha tenido como símbolo de algo que es en parte lo que es él de verdad y en parte la construcción de todos nosotros, de todos los demás. ¿Qué queremos proyectar en él? ¿Qué queremos ver en él? Sí, exacto. Y por eso vuelvo a hablar de una advertencia que está en el Viejo Testamento y que los sabios de la antigüedad pusieron mucho énfasis en esta tradición de la cultura judeocristiana de no idolatrar a los líderes políticos y de hecho no idolatrar absolutamente nada, o sea, no poner en el lugar del máximo valor posible a ninguna otra cosa que no sea Dios. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y esto es una tendencia natural que nos puede llevar al error de evaluación de quién es realmente el otro, o nos puede llevar a la ceguera respecto de todo aquello que debería ser denunciado porque debería ser corregido y no lo está haciendo, y no está siendo atendido. Esta es una cuestión que tendrá que ver con las prioridades en el mejor de los casos, pero hasta que no se demuestre que, por ejemplo, haya un verdadero interés del presidente en evitar ciertas cuestiones que están pasando en el país, como por ejemplo los chemtrails, no sé cómo estará Neuquén en ese sentido, acá donde estoy yo es espantoso, el cielo cruzado de estelas químicas, no son estelas de condensación, no tienen nada que ver con los aviones a chorro. En internet está lleno de información y de videos, está Merkel visitando un avión que lo están preparando para salir y fumigar los cielos, vaya a saber con qué propósito, pero hay algunos agricultores, sobre todo en España, que denuncian que eso es control climático y que los están fundiendo, porque la idea de Europa a nivel geopolítico es hacer del norte de África, en primer lugar de Marruecos, la granja europea. O sea, que en Europa se deje de cultivar la tierra y criar animales y que todo venga de África. Mirá vos. Porque es más barato. Y además porque en el medio de eso también hay otros tipos de tráfico. Pero eso es para otra cuestión. Uh-huh, uh-huh. De modo que ayúdame ahora a retomar el hilo. Sí, por supuesto. No, veníamos por el lado del lenguaje no verbal. Y yo te quería consultar. ¿Viste que Milei generalmente o habitualmente tiene la costumbre de elevar una ceja, la ceja izquierda, si mal no recuerdo? Yo no sé si es voluntario o involuntario, pero digo, ¿qué implica el levantar una ceja? Bien. Tiene diferentes significados según cómo se utiliza, en qué contexto aparezca. En primer lugar, si cualquiera de nosotros realiza ese gesto, puede hacer una evocación de su significado. ¿Qué sentís vos, Silvio, si elevás una ceja? ¿Qué te viene? ¿Qué podés evocar respecto de ese gesto como sensación interna? Y entiendo que pensar y repensar lo que voy a decir. Bueno, algo más canchero. En la mayoría de los casos, no digo que eso no pueda ser en algún caso, tendría que considerar... O duda, sí, duda, bueno, te lo digo más simple, duda. Podría ser que en algunos casos sea eso, pero mayoritariamente tiene el sentido de la sospecha, la suspicacia, o el escepticismo, que es diferente de la duda. Por ejemplo, vos sos fue escéptico Milei diciéndole a los diputados, a todos los que están ahí, yo no sé qué van a hacer ustedes, o sea, si ustedes son de esta partida, o sea, de este viaje, o quieren seguir siendo lo que fueron hasta ahora, en el sentido de corruptos, de hacer del Estado una maquinaria de robo, para el robo, etcétera, etcétera. Elevar la ceja en ese momento, si es que ocurrió, porque no lo observé, no le presté atención,
ahí reforzaría la idea de que no sabe si le van a responder o no. También, por este sentido de poner al receptor en duda, o sea que yo emito la señal de elevar una ceja. Sí. Quien me está viendo se siente interpelado, puede sentirse interpelado por ese gesto, en el sentido de que esta persona no está creyendo en mis buenas intenciones declaradas, por ejemplo, o no está creyendo algo, no importa qué, no me cree, es escéptico respecto de mí. Y en el caso de las personas dominantes agresivas, en el caso de las personas, como te decía, que tienen un estilo, cuando digo dominante agresivo, significa que ejercen el poder de manera indiscriminada sobre cualquiera y de manera preventiva para evitar que el otro siquiera piense en la posibilidad de rebelarse. En ese caso, el uso de una ceja elevada como patrón de comunicación no verbal, como patrón de expresividad facial, refuerza la dominancia agresiva. Yo creo que las dos cosas podrían encajar parcialmente acá, ¿no? Bien. En este caso. Y la última, ¿viste que la sonrisa de Milei, él en sus sonrisas nunca muestra los dientes, siempre está con los labios apretados? ¿Qué implica eso? Varias cosas. Una muy básica, que podría ser una de las razones, no tiene muy buenos dientes. No tiene una buena dentadura. Las personas que tienen buenas dentaduras suelen exhibirla más porque es un signo de salud, es un signo que incrementa la proyección de asertividad, tener una buena dentadura. Las personas con problemas de dentadura suelen tener más timidez en realizar gestos que promuevan que su dentadura quede tan expuesta. Eso podría ser un caso. Otro tiene que ver con las emociones, en el sentido de que las sonrisas cerradas, sí, es decir, que no muestran los dientes, que no separan los labios, son menos empáticas están menos relacionadas con el disfrute o el bienestar y están más relacionadas con la dominancia, ya que en muchos casos los labios apretados, si se aprietan los labios en una sonrisa, quiero decir, estamos en presencia de sensaciones de ira y la sonrisa podría implicar un disfrute en esa ira, y esto es algo que hemos visto en Milei en sus vehemencias, para llamarlo de alguna manera. Podría tener esos significados. Yo veo cambios, más moderación, creo que lo ha visto todo el mundo, sin dudas. Es una buena señal, pero me parece interesante, esto lo está sabiendo poca gente, la relación de Milei con el judaísmo, o si querés lo dejamos para otra... No, por favor, no, es interesantísimo. Yo creo que sí. Mira, él fue a ver a un rabino que se llama Simon Jacobson, norteamericano, quien fue muy allegado al fundador, o a la figura alrededor de quien se fundó uno de los movimientos dentro del judaísmo más importantes de la historia del judaísmo, que se llama Chabad Lubavitch. Lubavitch por el lugar de origen de este linaje de rabinos que se transmite de generación en generación. Lubavitch era el lugar y el Rebbe, le dicen el Rebbe de Lubavitch, es el fundador de Chabad Lubavitch, que son muy fuertes en los Estados Unidos y tienen dentro de lo que es la ortodoxia judía o el cumplimiento de los 619 mandamientos, 619, no 10, 619 tienen que cumplir. Muchos de ellos son rituales. Dentro de esta cosmovisión que implica la conservación de una tradición muy antigua, Chabad está, digamos, en el lugar más abierto, en el lugar de mayor accesibilidad a los judíos no religiosos e incluso hacia los no judíos también. Y este rabino, Jacobson, era uno de los 5, un rabino muy allegado
al Rebbe de Lubavitch, esta figura tan importante, fundadora de este movimiento en los Estados Unidos. Y cuando se entrevista por primera vez con él, después saca un video, el rabino Jacobson, y cuenta qué le pareció, qué sensaciones tuvo, porque no lo conocía. Dice, vino a buscarme esta persona, quiso entrevistarse conmigo, me quiso conocer, cuando era candidato todavía. Y bueno, tuvimos una charla y me llamó la atención que me preguntara sobre algo que muy poca gente sabe, y es que, junto con otros rabinos, tuvieron la necesidad de desarrollar un método mnemotécnico para retener todas las charlas que daba el rabino principal, el Rebbe de Lubavitch, porque en Shabbat no se puede escribir. Entonces tenían que acordarse de memoria 5 horas de conferencia, junto con otras personas también, entre todos reconstruir eso. Y que Milei sabía de eso y le fue a preguntar y que estaba interesado en cómo hacían para tener semejante memoria. O sea que había un acercamiento que se relaciona con la búsqueda del poder, no solo del poder fáctico de la tierra, sino con otro tipo de búsqueda que podríamos relacionar con lo espiritual. Y dijo como conclusión que le pareció a alguien ligeramente espiritual, que lo cual ya desde esta perspectiva era mucho más que lo que encontraba o lo que era posible encontrar en la enorme mayoría de quienes ocupan lugares de liderazgo político en el mundo. Pero después, que se volvieron a ver, es el rabino que lo acompañó en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, y después incluso viajó con él a Nueva York, creo, lo acompañó en ese mismo viaje, o no sé dónde más fue él. Después de Israel. Y después publica otro video donde habla realmente en un sentido que para mí es un poco exagerado, quizás bastante exagerado y bastante criticable también, incluso desde la ortodoxia que la gente dejaba de práctica, porque de nuevo estamos cercanos a la idolatría, es decir, no, bueno, es un ser humano con muchos defectos, como cualquier ser humano, y vos lo estás poniendo en un lugar prácticamente equiparándolo a los patriarcas, bueno, es un poco mucho. Por lo menos por ahora, ojalá lo sea y ojalá lo demuestre, y ojalá haga las cosas que lo pongan en ese lugar. Quiero decir, no es algo que uno trae, sino algo que uno construye. Que cualquier persona puede construir, y con esto termino, si respeta la verdad, si se afilia con la honestidad radical y en la medida de lo posible estira los márgenes con los cuales se viene manejando hasta ahora cualquier persona respecto de aquello que está dispuesto, de esa cantidad de verdad que está dispuesta a poner sobre la mesa. Está clarísimo, clarísimo. Bueno, así que veremos. Sí, por supuesto, veremos. Y Dios nos ayude. Sí, por favor, te lo pido, por favor. Te agradezco y te agradecemos infinitamente este contacto. Para nosotros, Sergio, es un gran honor que nos hayas acompañado en este día y brindamos con vos por la vida. L'chaim, Sergio. Y L'chaim. Y brindo con vos por los 10 años que se cumplen hoy. Brindo con vos de todo corazón por otros 10, 20 y 30 años más y todos los que quieras, y Dios lo permita. Muchísimas gracias. Abrazo gigante. Bueno. Adiós, Sergio. Igualmente. Hasta siempre. Adiós. Pasaba el doctor Sergio Rulicki, extraordinario. Doctor en Comunicación Social de la Universidad Austral. Su especialización doctoral tiene que ver con la comunicación no verbal. A su vez es licenciado en Antropología y pasaba por la cocina de las noticias. Vamos.